vamos a terminar lo que empezamos la semana pasada. ¿Sí? Nos quedamos en cuál slide con ustedes. Dois antes desse. Dois antes desse. Isso. Aí vamos a empezar acá. Você falou dele. Você falou ele, aí a proposta. Pela barriga, entendeu? Quando eu tô comendo, eu tô sentindo a boca pega um pouco mais fina, aí eu tô no lugar. Isso. Que é o lugar que mais me importa. Não vou ter minha Bueno, chicos, entonces la semana. ¡Ay, vea! Apareció la Luis Postal que está en la feria. Me alegro. Ahí estuve mirando sus ferias. Estuvo bueno. Bueno, ahí Ariel ya se va a aceptar también, por favor. Ah, con él no pasa el milagro igual que Patrick. Esse não posso que foi. Bueno, chicos, la semana pasada ya dimos inicio entonces a la introducción general de inmunología. Hablamos ya un poco de las diferencias entre inmunidad innata, inmunidad adaptativa, los diferentes componentes, las células que están involucradas. Nos quedamos acá. Nosotros cuando hablamos del sistema inmune, ya sabemos que está dividida en una barrera física, que va a ser nuestra primera línea de defensa. Entonces, cuando hablamos de la inmunidad innata, que es esta barrera epitelial, ¿sí? Luego hay diferentes componentes que van a empezar a formarse o van a empezar a atacar a ese cuerpo extraño, porque ya sabemos que no solamente nuestra inmunidad reacciona ante microorganismos, sino también a cualquier agente extraño. En el caso, nuestra segunda línea de defensa estarían las células fagocíticas, principalmente macrófagos y neutrófilos. Luego tenemos a las células dendríticas. Las células dendríticas también son conocidas como células especializadas, porque ellas tienen la función de comportarse como células presentadoras de antígeno, o también conocidas como APC. Ellas van a encargarse de presentar proteínas de los microorganismos a mi inmunidad adaptativa para que ella inicie una defensa, ¿sí? Como por ejemplo la producción de anticuerpos. Ellas son células especializadas porque hacen una función de presentación de antígenos. Y vamos a ver que hay 4 tipos de células dendríticas que ya enseguida las vamos a conocer mejor. También dentro de la inmunidad innata tenemos a los linfocitos NK, que ya creo que la semana pasada les mencioné que son los más citotóxicos de la inmunidad en general, que ellas van a eliminar a la célula cuando tiene cualquier tipo de error. Y también tenemos a las conocidas como proteínas solubles de la inmunidad innata. Estas proteínas solubles de la inmunidad innata son las conocidas como las petraxinas, colectinas, picolinas y las del sistema de complemento. ¿Sí? Esas son las primeras que van a actuar cuando empieza el proceso infeccioso. Pero luego se tiene que activar mi inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa se puede dividir en dos, en una inmunidad celular y en una inmunidad humoral. Cuando nosotros hablamos de la celular, va a ser exclusivamente de linfocitos T. ¿Sí? Y cuando hablamos de la humoral, sería exclusivamente de linfocitos B para la generación de anticuerpos. Y como ven, mi inmunidad adaptativa inicia después de un tiempo en que se da el proceso infeccioso, entre el primer al
12º o 14º día es donde se empieza a activar toda mi inmunidad adaptativa, ¿sí? Y de acuerdo al grado de virulencia va a quedar una memoria inmunológica que está vinculada a la IgG, ¿sí? Acá podemos ver un cuadro con las diferentes características tanto de la inmunidad innata como adaptativa, donde está resumido todo lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de la especificidad de la innata y de la adaptativa, la innata tiene una especificidad frente a grupos de microorganismos. Por ejemplo, ella dice, ok, estos son bacterias. Ella no le va a poner nombre y apellido a la bacteria. Ella solamente va a tener entonces una inmunidad que está vinculada a grupos de bacterias, a grupos de microorganismos. Va a decir, ok, estos son bacterias, voy a activar a los neutrófilos, ¿sí? Esto es un proceso alérgico, voy a activar a basófilos, o son parásitos, voy a activar a eosinófilos. Ella va a actuar por grupo. En cambio, la inmunidad adaptativa tiene una especificidad frente a muchos antígenos, y esos antígenos pueden ser microbianos y no microbianos. ¿Qué quiere decir eso? Que mi inmunidad adaptativa ya le pone nombre y apellido a esa bacteria, a ese virus, a ese parásito o a ese cuerpo extraño que causó la formación de esa inmunidad adaptativa. También hablamos en el caso de la diversidad. La innata tiene una diversidad muy escasa. ¿Por qué se debe la escasez de mi inmunidad innata? Porque ella ya nace en la línea germinal. Ella ya no va a tener modificaciones una vez que nosotros nacemos, y en el desarrollo de toda nuestra vida no vamos a tener más una variación de la innata. En cambio, la adaptativa tiene una diversidad mucho más elevada, porque a lo largo de nuestra vida, a través de recombinaciones somáticas, ¿sí?, esa inmunidad va a ir cambiando y se va a ir adaptando de acuerdo al lugar en donde yo me desenvuelvo o a los cuerpos extraños a los que yo voy estando expuesto. Y como ya le había mencionado el caso de la memoria, en la innata ya no se habla de una memoria nula, sino hablamos de una memoria limitada, principalmente debido a la presencia de los macrófagos. Y la inmunidad adaptativa sí genera una memoria inmunológica, y con referente a responder antígenos o reaccionar a antígenos propios. Ambas inmunidades pueden responder a antígenos propios y pueden atacar de repente a mi propio organismo y generar enfermedades autoinmunes, ¿sí? Los dos tipos de inmunidad. Ya hablamos de los componentes, va a haber las células químicas en la innata: piel, epitelio, mucosa, moléculas antimicrobianas. Dentro de las moléculas antimicrobianas vimos péptidos y proteínas, ¿sí? Y hablamos de un péptido específico que son las defensinas a nivel de la mucosa, ¿sí? Y en la adaptativa hay también una barrera celular y química que está vinculada a los linfocitos, ¿sí? Yo puedo tener linfocitos que viven en el epitelio, que residen en el epitelio. Vamos a ver más adelante, cuando veamos específicamente inmunidad adaptativa, que hay unos linfocitos de memoria. Cuando se genera la memoria, hay linfocitos de memoria que son residentes. Yo voy a tener residentes en tejido mucoso, residentes en la periferia, residentes en el torrente sanguíneo. Entonces, esos linfocitos de memoria que residen en sitios específicos son una barrera química de mi inmunidad adaptativa, ¿sí? También podemos hablar de claramente las inmunoglobulinas que van a ser secretadas, los diferentes anticuerpos que son secretados a la superficie. Esos también son parte de la barrera química de mi inmunidad adaptativa. En el caso, ahí serían anticuerpos, la adaptativa, y en la innata
fagocitos, las células dendríticas, los linfocitos NK, que son los conocidos como los natural killers, ¿sí? En cambio, en la adaptativa solo los linfocitos. Chicos, esta tabla resume todo lo que nosotros vimos la semana pasada, lo que yo les expliqué paso a paso. Entonces es pregunta de examen esta tabla. Los que ya han hecho o han sido evaluados saben que yo no hago preguntas directas. Entonces aprendan por qué hay una escasez, por qué hay una diversidad, a qué se debe esa situación, a qué se deben cada una de esas características. ¿Sí? Y no crean en todo lo que dicen en el pasillo, no es que uno es peor. A senhora falou que era pior. Ok. Hay componentes entonces del sistema inmunológico, ¿sí? Cuando hablamos de células inmunitarias, tejidos linfoides y los anticuerpos y citoquinas. Las células inmunitarias, ya hablamos bastante de ellas, principalmente cuando nosotros hablamos de la inmunidad innata, yo voy a hablar de las fagocíticas. Chicos, las únicas células inmunitarias que tienen la capacidad de eliminar un patógeno son las fagocíticas, ¿sí? Ellas van a ser las encargadas de eliminar, porque ellas pueden, como dice el nombre, fagocitar, comer, ya sea microorganismos o cuerpos extraños o cuerpos apoptóticos también. Entonces, son esas células. Luego tenemos también un componente del sistema inmune muy importante, son los tejidos linfoides. Nosotros ya hablamos la semana pasada de los órganos linfáticos primarios y los secundarios. Los primarios son en donde se da la formación o la generación de esas células inmunitarias, como serían los órganos donde se produce hematopoiesis, ¿sí? Como la médula ósea. ¿Sí? Y los secundarios son donde se puede ir a madurar los diferentes linfocitos, ¿sí? Y los anticuerpos y citoquinas son moléculas que van a mediar mi respuesta inmune. Ellos no van a eliminar en sí a ese fagocito, ellos van a mediar. ¿Cómo va a ser un anticuerpo para mediar o coordinar una respuesta inmune? Supongamos que ya es una infección que se tuvo previamente, ¿sí? Que ya se generó una memoria antes y yo tengo una IgG que ya puede responder a ese patógeno, ¿sí? Este IgG, ¿sí? no es que ya va a evitar que la bacteria ingrese o el virus ingrese, ¿sí? Ella lo que va a buscar es coordinar, ¿sí? Y tratar de neutralizar y evitar. Eso no significa, chicos, que no puede entrar algo y darme una leve sintomatología, pero enseguida pasar. O sea, lo que se hace es que esa inmunoglobulina ayuda a una respuesta más rápida. Significa que yo no me voy a enfermar más. Puede ser, una cosa es una infección que yo tenga y otra cosa es que yo me enferme. Y cuando yo me enfermo es que ya tengo signos y síntomas de algo. Entonces, este IgG lo que va a hacer es dar una respuesta más rápida, ¿sí? Ante el ingreso de ese patógeno que ya conoce. Entonces ella va a coordinar eso. Este IgG puede activar a las proteínas solubles de mi inmunidad innata, ¿sí? Entonces la IgG va a activar al sistema de complemento, va a activar al complemento. Cuando ella activa el complemento, específicamente va a activar a la vía clásica del complemento. Siempre nosotros en 2 clases más vamos a ver específicamente cómo se activa y cuáles son los componentes de esta vía clásica. Entonces ella activa la vía clásica del complemento. Esta vía clásica va a generar una cascada de reacciones catalíticas, una cascada de reacciones proteicas, así como cuando vimos comunicación y señalización celular, donde la consecuencia
va a ser generar en la membrana plasmática una estructura que se conoce como MAC. ¿Sí? La estructura que se conoce como MAC, que es el ataque a la membrana, ¿sí? El complejo de ataque a la membrana. Este complejo lo que va a hacer es que todos los, si acá están microorganismos, acá están los microorganismos, que esos microorganismos ingresen y se encuentren acá ya con, por ejemplo, una célula fagocítica y le elimine a ese microorganismo. Entonces, el anticuerpo no va a eliminar, él va a mediar, va a coordinar la eliminación. Vamos a reoír. La MAC, hasta acá entendieron, hasta la formación de MAC. ¿Sí? Mi anticuerpo activa una vía clásica del sistema de complemento. ¿Sí? Esta vía clásica del sistema de complemento va a buscar formar una estructura en la membrana, porque acuérdense que yo tengo mi tejido, ¿sí? Mi tejido, y en el tejido acá están mis células fagocíticas, acá está un fagocito, y el microorganismo quiere entrar e invadir en ese tejido, ¿sí? Las células fagocíticas están en ese tejido tratando de atacar cuando ingresa un microorganismo, ¿sí? Entonces, supongamos que todos nosotros somos un tejido hepático y quiere venir una bacteria y abre la puerta y entra. Inmediatamente cuando abre esa puerta entra, si todos nosotros somos células fagocíticas, vamos a ir y le vamos a atacar. Eso es, ¿sí? Eso es lo que hace el anticuerpo, dar una respuesta más rápida a través de la activación de esta proteína soluble que se encuentra en el torrente sanguíneo y responde más rápido. Ao ser ativada essa via clássica, ela de certa forma ativaria esse Ella MAC activa el MAC, que es un complejo de ataque a la membrana, ¿sí? Para que ingrese ese microorganismo, le hace como una trampa al microorganismo, le hace una trampa y ella ingresa, y cuando ingresa se encuentra con la célula fagocítica que le va a eliminar. Deja entrar para que se encuentre con el fagocito que le tiene que eliminar. Ella es entonces, pero también, aparte de crear este MAC, cuando ella está haciendo una secuencia de reacciones para activar la formación del MAC, ella lanza proteínas de aviso y le avisa, mira que hay una bacteria, que está ahí, tráeme muchos neutrófilos porque yo estoy formando este MAC. Y cuando yo meta los microorganismos, tienen que estar 100 neutrófilos ahí para atacar. El MAC está en una membrana. El MAC está en la membrana plasmática y lo que se hace es, él se va a formar por la activación del sistema complemento. ¿Y está en la membrana plasmática de qué? ¿De qué cosa? De cualquier tejido. Del cuerpo. Del cuerpo. No del No, del cuerpo, de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo. Prof, esse MAC pode agir também na membrana do pacote? ¿Perdón? Esse MAC pode agir também na membrana do pacote? Criando essa porta? Sí, se podría, para que entre. Qualquer patógeno ou patógeno específico? Cualquiera que se pueda activar por alguna vía del sistema de complemento. O sea, el único que puede hacer este MAC es mi sistema de complemento. Sí, el único. Pero la especificidad del IgG. Sí. O sea, la especificidad, pero por eso es que hay 3 vías. ¿Sí? Este sería cuando la vía está mediada por la IgG.
pero yo tengo otra vía que se llama vía alternativa, porque yo no puedo activar solo MAC por la IgG. Yo tengo que, mi sistema inmune tiene una vía alternativa que se va a activar por otros motivos. Então, após que tem essa abertura no MAC que deixa entrar, aí são os macrófagos ou são os linfócitos que gostam? Macrófagos o neutrófagos. Célula fagocítica. Sí. Já. Seria sequência para ativar o MAC, seria que Tu cascada sería el sistema complemento. No hay una cascada así como la señalización. Es una cascada del sistema de complemento. seria direto. Sería directo. En el caso de, chicos, porque acá menciona anticuerpos y citoquinas, este es un ejemplo de anticuerpos. En el caso de las citoquinas, yo puedo tener diferentes interleucinas que se van a formar. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, a la interleucina 4. ¿Sí? La interleucina 4 es liberada por una célula, puede ser una señalización autocrina, ¿sí? Donde se libera esa interleucina 4 y mi propia célula reconoce a través de algún receptor, ¿sí? Esa interleucina 4. ¿Se acuerdan de proteína tirosina sinasa? Receptor de proteína tirosina sinasa. Ese es el receptor que se logra autofosforilar. En inmunología, la gran mayoría son receptores de tipo tirosina sinasa. Y acuérdense que los receptores tirosina sinasa podían ser membranosos y podían ser citosólicos. Ellos podían estar en ambos lugares. En el caso de una interleucina, acuérdense también que estos receptores tirosina sinasa que se encontraban en la membrana, ellos estaban inactivos en su estado monomérico. ¿Sí? Yo tenía monómeros y ellos se podían dimerizar. En este caso, un ligando, un primer mensaje va a ser una citoquina, por ejemplo. Por eso se habla de que la citoquina o la quimiosina es un coordinador de la respuesta. ¿Sí? Entonces, supongamos es una interleucina 4 y es activado por ligado. Entonces se junta estos dos, se va a dar la dimerización. ¿Sí? Repasando biodos. Cuando se da la dimerización por la conexión que tuvo con la interleucina 4, acá en la parte citoplasmática estos se van a autofosforilar. ¿Sí? Inmediatamente se va a venir una proteína blanco y va a agarrar el fósforo que está acá, va a ser colocado, y esa proteína blanco ¿a dónde tiene que migrar? Al núcleo. ¿Sí? En el núcleo está el material genético, y si es interleucina 4, probable, esto va a estar ocurriendo en el linfocito B. Porque la interleucina 4 activa la producción de IgG, porque está vinculado con reacciones alérgicas. ¿Sí? Entonces, los anticuerpos, las citocinas y miocinas, lo que hacen es mediar, coordinar la respuesta inmune. Por eso una persona, yo puedo medirle a una persona alérgica su interleucina 4. Y puede ser que la producción de interleucina 4 no sea el problema sea a nivel del receptor. ¿Sí? Por eso no tiene una producción de IgE correcta. O el problema sea no del receptor, sino sea a nivel de la proteína blanco que activa la producción de la IgE. ¿Sí? Entonces yo tengo varios lugares en donde podría estar ese inconveniente. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces ellas se encargan de mediar, son moléculas críticas que ayudan en la coordinación de la respuesta inmune.
Esos cositos en el mar, esos cositos naranjas son los patógenos. Los patos. Y el azul Célula es fagocítica. la célula que es fagocita está dentro de una otra célula. No, supongamos que esto es un tejido nada más. O sea, un tejido. Yo estoy haciendo un tejido. ¿Sí? Pero yo también puedo tener lo que preguntó el documento, yo también puedo tener, porque tus fagocíticos son células. Entonces en la célula del fagocito puede estar formándose también ese mar. Entonces es como que le hace fácil ese proceso de fagocitosis, también en inmunología se llama como opsonización. Entonces yo le voy a opsonizar, yo voy a hacer que esa opsonización sea mucho más eficiente, mucho más rápida. Somente as células fagocíticas têm essa via de método? Solamente. Necessariamente, só um complemento da pergunta dela. E aí, por conta de que são só as vias que tem isso, necessariamente também são o sistema imune celular, necessariamente, ou pode ser o humoral? O humoral tem as vias ou não necessariamente? Sí. Pode O ter sea, as vias. puede- Sí. Lembrando da sinalização. A citocina, quando ela inicia o sinal da medicina, como a senhora falou, que ela vai coordenar. Coordenar. Ela estimulou, ela mesma vai inibir ou tem um terceiro para fazer? Puedo usar la producción de IgE. La producción de IgE, ella va a tratar de hacer que ocurra otra vez la homeostasis, el equilibrio. La propia producción. Acordate que cuando vimos señalización celular también hablamos de que la formación de las proteínas o la formación de anticuerpos tiene señales del medio extracelular que le va a decir, ok, ya está bien. O sea, siempre se va a buscar un equilibrio, si no, eso no va a parar. Sí. Cada tipo de sistema ele vai ter uma resposta, mas o que vai diferenciar então o humoral do celular? La formación de anticuerpos, chicos. Sim, El celular no forma anticuerpos. El celular es solamente linfocitos T, CD4, CD8. ¿Sí? La humoral es linfocitos B y exclusiva de la formación de anticuerpos inmunoglobulinos. Esa es la diferencia entre una inmunidad humoral y una inmunidad celular. Isso vai refletir na questão do patógeno que entrar, então qual vai ser? También va a ser diferente, o sea, yo puedo, es que una está conectada con la otra. Acuérdate que cuando se activa CD4, yo le dije la semana pasada, ella va a activar linfocito B y ella va a activar anticuerpos, o sea, no es que trabaja una independiente de la otra. Tá. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos las células ya del sistema inmunológico. Cuando hablamos de la función del linfocito T, como les decía, la función del linfocito T principalmente va a ser la regulación, más o menos a lo que iba preguntando Andresa. La duda que ella tenía, ella dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces en que se va a activar una celular o una humoral? ¿Cómo se va a decidir, cómo mi sistema inmune va a decidir cuál linfocito va a ser el que va a ser activado? ¿Sí? Primero hay que pensar en el proceso cuando nosotros veamos cómo se forma ese linfocito. ¿Sí? Los linfocitos T se encuentran en el timo y ahí es donde ellos se les tiene que presentar un antígeno. ¿Sí? Tiene que ocurrir entonces una presentación de antígenos para que él se pueda activar. El linfocito B, en cambio, es un linfocito que está en una recirculación. Él sale al torrente sanguíneo, se va al vaso, él se está paseando, ¿sí? Él está recorriendo. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la diferencia. Por eso es que la función del linfocito T es ayudar a coordinar la defensa contra la infección. Él no me va a generar una respuesta directa. Él me va a ayudar a coordinar el proceso infeccioso. Porque si se activa el linfocito T y a él se le presenta el antígeno,
nosotros habíamos visto que el linfocito T puede ser CD4 y puede ser CD8, ¿sí? Y él de vuelta, si es CD4, es un linfocito T cooperador, que él necesita que alguien le coopere. Él es cooperador, él busca ayudar o cooperar dentro de mi sistema inmune. Él no tiene la capacidad de eliminar o de dar una respuesta directa a eso. Y como él es un linfocito CD4 cooperador, lo que él va a hacer es estimular una respuesta celular o una respuesta humoral. El CD4 tiene esa capacidad, ¿sí? Él va a hacer una respuesta celular si él se va y le llama primero al macrófago, ¿sí? Eso va a ser algo inmediato que él va a hacer, porque el CD4 va a decir, ok, yo me activé, vino alguien y me presentó un antígeno, pero yo no sé eliminar ese antígeno. Yo voy a coordinar, voy a llamar lo más rápido al macrófago, que venga el macrófago a fagocitar lo que a mí se me acaba de presentar. Pero a la par que él trata de activar, chicos, CD4 cuando activa el macrófago es celular, una respuesta celular, porque está activando una célula, ¿sí? Una célula fagocita. Pero el CD4 a la par que hizo esa respuesta celular también puede hacer una respuesta humoral. Y esa respuesta humoral está vinculada a activar el linfocito B y que esa activación del linfocito B me va a generar un anticuerpo. Entonces, por eso es que el linfocito TCD4 es un cooperador en el sistema inmune. Él va a activar una respuesta celular y también una respuesta humoral. ¿Ahora sí? Él activa los dos. Los dos. Sí. Professora, una consulta. Entonces, el linfocito B, para funcionar, siempre tiene que ser activado si no tiene memoria antes por el linfocito T. Por el linfocito T. Anticorpo. Por el linfocito T, porque él no tiene manera de saber. O sea, eso en el caso de que sea un microorganismo que sea IgG, IgM. Pero acuérdate que tu linfocito B también tiene que producir IgA, IgM. IgA, mucosa, IgM, procesos alérgicos. ¿Sí? Si es la producción de IgA, otra cosa le va a estimular. Por ejemplo, la defensiva. Y la sobreproducción de las células de Panel por la activación a nivel de la mucosa. ¿Sí? Eso va a depender, porque acuérdate que vos tenés un montón de anticuerpos. Cada uno se va a formar por motivos diferentes. El CD8, en cambio, es 100% celular. El CD8 él es citotóxico por eso, ¿sí? Porque él se activa y él solamente va a activar a también macrófagos y células fagocíticas, pero causando inflamación. Por eso él es citotóxico. Y el CD8 necesita sí o sí un linfocito T regulado. Un linfocito T que le diga, mira, está bien la cantidad de respuesta celular que estás dando. Entonces el linfocito T CD8 necesita siempre estar regulado. El CD4 también necesita una regulación, pero el CD8 es el que más va a precisar más atención. Es como el de la familia, el más rebelde, el más necesita, así como Ariel. Yo, por ejemplo, con Ariel tengo que estar así, tira, floje, tira. No le puedo soltar mucho ni tampoco estirar mucho. Ele sempre vai gerar uma inflamação por causa da citotoxina. Sí, por la E aí, citotoxina. obrigatoriamente, então, ele vai gerar uma resposta que vai necessitar dos linfócitos T. Sí. Ok, chicos. Acá está, entonces, una tabla donde explico un poco sobre las diferencias de las células fagocíticas. ¿Ok?
¿Qué usted hacía por aquí? ¿Me extrañaba? Ah, bueno, chao. Yo decía, ¿por qué ella pasó? Y como no le gusta estar con la clase. Bueno, entonces, acá tenemos la diferencia entre dos células fagocíticas, entre los neutrófilos y los macrófagos. La primera diferencia, chicos, está a nivel del origen. Los neutrófilos se originan 100% de la médula ósea. Ellos ya salen maduros, ya salen unos soldados formados al torrente sanguíneo y ya pueden recircular, ¿sí? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, acá mi médula ósea, y de la médula ósea directamente ya al torrente sanguíneo van a salir los neutrófilos. Y los neutrófilos ya van a trabajar. En cambio, en el caso de los macrófagos van a tener un origen, pero a partir de monocitos, cuando yo hablo que fueron generados en la médula ósea. Entonces se va a liberar de la médula ósea, se van a liberar monocitos. Estos monocitos que fueron liberados de la médula ósea van a tener que madurar a macrófagos. Yo voy a tener macrófagos que se conocen como inflamatorios. Los macrófagos inflamatorios van a vivir semanas. Si ellos pueden vivir semanas y son derivados directamente de los monocitos que salieron de la médula ósea, ¿sí? De la hematopoiesis producida de la médula ósea. Entonces, cuando yo tengo un sitio, yo tengo un tejido, un lugar en donde están atacando ciertos patógenos, entonces estos monocitos, en el trayecto que hacen para llegar a ese tejido, van a ir madurando y al tejido ya van a llegar entonces macrófagos. Y acá ya va a llegar entonces un macrófago. ¿Qué macrófago va a llegar? Al tejido que está siendo inflamado, que está siendo atacado por un patógeno. Pero también yo puedo tener macrófagos que van a residir un tejido. Y esos macrófagos que residen un tejido viven años, pueden vivir años en ese tejido. Entonces no son macrófagos formados por procesos inflamatorios, ¿sí? Sino que son macrófagos que ya se formaron durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Voy a pasar al siguiente para explicar entonces. Lo que nosotros vimos fue, primero, salió de la médula ósea, al torrente sanguíneo un monocito, ese monocito se va a madurar a un macrófago cuando hay un proceso inflamatorio, cuando el tejido está infectado por algún patógeno, entonces él se va como un macrófago y se activa en ese tejido y trata de eliminar a ese patógeno, ¿sí? Y él puede ahí estar semanas hasta que se elimine al patógeno, ese proceso inflamatorio. Pero nosotros tenemos también macrófagos que residen en un tejido, ¿sí? Que van a buscar coordinar el equilibrio, ¿sí? Hacer procesos de homeostasis, por eso van a vivir en ese tejido. Esos que van a vivir en un tejido fueron formados por órganos hematopoyéticos fetales, como el saco vitelino y el hígado fetal. Ellos me van a liberar monocitos fetales y macrófagos embrionarios tempranos. Estos macrófagos embrionarios tempranos, estos monocitos fetales, que son derivados del hígado fetal y del saco
ocurriendo el desarrollo embrionario y se va formando el corazón, el hígado, el pulmón y todos los tejidos que van a formar ese órgano, él se va a ir y se va a ir diferenciando y se va a ir colocando en cada uno de esos órganos, de esos tejidos, para proteger. ¿Y de qué yo quiero protegerle a eso que se está ocurriendo el desarrollo embrionario? Uno, de su desarrollo. Dos, de que cuál es una inmunoglobulina que atraviesa la placenta. La IgG. La IgG al atravesar, ¿sí? Al atravesar, ¿sí? La placenta, si ella está elevada, como por ejemplo en el caso de la toxoplasmosis, puede causar un daño a nivel del desarrollo embrionario. Entonces, para evitar y ya dar una protección durante el desarrollo embrionario de los diferentes tejidos, ya se van colocando esos macrófagos que van a residir durante años en ese sitio. Entonces, cuando nosotros nacemos, ya nacemos, ¿sí?, con esos macrófagos residentes en nuestros tejidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la médula ósea solamente trabaja de forma postnatal. ¿Sí? La médula ósea no trabaja durante el desarrollo embrionario. La médula ósea solamente empieza a funcionar después del nacimiento. Ele está com monocito, depois ele Entonces, entra em esos van a flexão, ele vai ser virar um macrófago. esos macrófagos que van a vivir años, ¿sí? Años Na en verdade, ela el estava falando sobre duas células tejido. e depois na célula pós-natal, que é o monocito. E eles não vão se originar do desarrollo embrionário. ¿Perdón? Esses macrófagos que estão nos tecidos e vivem mais por anos, eles vêm então do desarrollo Del embrionário. desarrollo embrionario. O outro que vive poucas semanas, a diferenciação ou ativação vai depender da demanda do sistema De la demanda de tu sistema inmune. Por eso hay macrófagos inflamatorios y macrófagos residentes en tejido. Sí, el primero va a ser el inflamatorio. A não ser que seja realmente vai ser instalado em algum órgão. Sí, si ya está en un órgano, van a tratar los residentes, tratar de contener. Por eso es que esos residentes están vinculados a la homeostasis. Esses residentes não agindo bem, os inflamatórios podem agir em conjunto? Sí. Ya no entendí antes. Profe, Não formou na minha cabeça. ¿Ah? Esse monócito Deve ser por isso que eu entendi. fetal é o lugar para a medula óssea. ¿Perdón? Monócito fetal é o lugar para a medula óssea. Para después empezar. Entonces, como tu célula madre. Então, esse isso gera os dois, El macrófago de desarrollo embrionario y el monocito. esse negócio do pós-natal vai quando você já desenrola, você quando desenrola a medula óssea, aí vai pegar e ser como se a primeira linha de defesa. Como tu primera. E os outros são Já vai na o resina. período embrionário Embrião. que vai se dividir para cada órgão. Sí. Entonces. É aquele negócio, Bueno, né? chicos, solamente, rápidamente, solamente lo que tienen que saber bien es que tenemos dos células fagocíticas principales, neutrófilos, macrófagos. Neutrófilos solamente viven de 1 a 2 días. Ellos se forman directamente de la médula ósea. La médula ósea solamente trabaja de forma postnatal. ¿Sí? Los macrófagos tengo dos, macrófagos inflamatorios y macrófagos residentes en tejido. Los macrófagos inflamatorios solamente se producen de la médula ósea. ¿Sí? De la médula ósea sale un monocito. El monocito que era previamente una célula madre hematopoyética.
En la médula ósea vos tenés tu célula madre hematopoyética que va a originar un monocito. Ese monocito va a ir al torrente sanguíneo y va a recorrer, se va a observar, va a estar ahí. El proceso de maduración. Él va a estar ahí, el monocito está ahí, él es inmaduro, él no sabe qué hacer todavía. Él está ahí recorriendo, él se está formando, es inmaduro, digamos, quiere llegar a madurar. Lo que le va a hacer madurar a ese monocito es un proceso inflamatorio. Entonces llega el patógeno al tejido, se le manda la señal al monocito y el monocito dice, ok, ahora voy a irme a ese tejido en un macrófago y activa su poder fagocítico. ¿Sí? En cambio, los macrófagos residentes en un tejido que viven años ya fueron desarrollados durante el desarrollo embrionario. Começa na gestação. Empieza la gestación a través de órganos hematopoyéticos que son el hígado fetal y el saco vitelino. ¿Sí? Del hígado fetal y del saco vitelino salen macrófagos embrionarios tempranos y salen monocitos fetales. ¿Sí? Esos son los que se van a diferenciar y van a ir a habitar el tejido cardíaco, el tejido hepático, el tejido pulmonar. Ellos se van a extender. Eles ficam nessas. Ellos fican ahí viviendo, ahí, sentados ahí, Até precisar. hasta precisar. Tá. Ya vamos a lee aquí. Célula de Kupfer, Ioteca, são exemplos desses macrófagos. Perdón. Célula de Kupfer ou Ioteca são exemplos desses. Eso ustedes ya vieron aquí. Bueno, Pós-natal já está no simulador, só que vai ser produzido. los neutrófilos tienen una respuesta más rápida, Ele vai los ser- macrófagos ele vai tienen una ficar na respuesta condição dele, más quando lenta. necessário, vai utilizar. ¿Sí? Los É macrófagos o que ela tienen falou da una respuesta maduração. mucho más lenta porque se habla que son más lentas y más Pós-natal, porque prolongadas. quando você já após o Porque el nascimento. Aí nisso ele macrófago vai estar va na a corrente sanguínea. tener también Quando- una función de activar la transcripción de genes. ¿Sí? El macrófago me puede generar un montón de interleucinas, un montón de citoquinas. ¿Sí? Entonces por eso el macrófago, aparte de ser fagocítico, él también me va a generar la transcripción de genes para poder enviarme algún tipo de señal. ¿Sí? Por eso es que los macrófagos son células especializadas. Células especializadas. ¿Sí? Tenemos entonces la fagocitosis en los neutrófilos rápida. Ya los macrófagos saben que es una capacidad prolongada porque él no solamente ingiere microorganismos, también ingiere cualquier tipo de cuerpo extraño, así como los cuerpos apoptóticos que nosotros vimos en muerte celular. ¿Sí? Los macrófagos no generan muchas especies reactivas de oxígeno, los neutrófilos sí van a generar. ¿Sí? Que seria isso? En el caso de las especies reactivas de oxígeno serían oxidasas, catalasas, ¿sí? Para poder eliminar. Y algo importante acá es la producción de citocinas. Los neutrófilos tienen cantidades muy bajas o prácticamente nulas de producción de citocinas y los macrófagos, esa es su principal actividad funcional. La principal actividad funcional del macrófago es producir grandes cantidades de interleucinas para poder mediar también otro tipo de respuesta como la activación de la inmunidad adaptativa. Por eso el macrófago tiene dos actúan, o sea, son células duales porque actúan en ambos tipos de inmunidad, tanto en la innata como en la adaptativa. ¿Sí? ¿Perdón?
usar todo ese shock setting, ¿sí? Todas las fallas a nivel nucleonar. No se preocupe que también vamos a hablar de eso específicamente. Ninguno es mejor, ¿no? Pero siempre mi primer amor va a ser biología. Si yo no aprendía bien biología, esto tampoco. Entonces, y otra cosa muy importante, ¿qué dijo? Ahorita animando, ahorita como anima. Otra cosa muy importante es la piroptosis, ¿sí? La piroptosis es generar la inflamación, ¿sí? de un tejido, de una célula, y eso se da porque el macrófago tiene la capacidad de activar a las caspasas, ¿sí? Ya ustedes se acuerdan y le conocen a las caspasas. Esto ya explicamos. Funciones de los macrófagos, cita funciones de los macrófagos. Sepan bien las funciones de los macrófagos: ingestión de microbios, activación de citocinas, inducción de piroptosis que aumentan procesos inflamatorios, eferocitosis, que es eliminar células muertas de los tejidos. También, por ser células especializadas, ellas se comportan como APC, como células presentadoras de antígeno, y también ocurre la promoción o reparación de tejidos, pueden coordinar los macros. Entonces sepan bien esas 6 funciones de los macrófagos. Ahora vamos a hablar de otras células del sistema inmune, que son las células dendríticas. La liberación de interleucina. Algo assim de si, não acho que não vai dessa vez mais. Sí, pero hay otra proteína que te marca un proceso inflamatorio, que es la proteína C reactiva. Ella es la que te va a indicar realmente el proceso inflamatorio. ¿Qué es lo más importante para recordarnos Todo. sobre Todo ese cuadro que estaba ahí. Todo esa tabla. Todo. Entendeu? Todo. Cecilia. No pensé vivir para que usted me diga algo así. Ahí ya me preocupa. Si Cecilia ya me pregunta, ya me tengo que preocupar. ¿Y qué preguntó? ¿Y el que tiene que saber? Todo. Nuestro tercer semestre juntas, Cecilia. Resposta básica da Elite, tudo. Tudo. Pode cair qualquer coisa. ¿Saben qué me dijeron mis nuevos alumnos de Biología 2? Que conmigo la biología parece que es tan fácil de entender, tan linda. Yo le dije, Depois da primeira prova a gente conversa. eso yo les dije, vamos a esperar la primera prueba y después vamos a ver si continúa el amor. Com a gente foi assim. a sua missão é traumatizar a estação. Se traumatizar a gente, não vai ter que traumatizar eles também. ¡Qué exageración! Bueno, café. 54. Acá no está. No está Belén para repartir café. Ya, ahora le voy a liberar antes para ir para Embrio y ahí. Vamos a terminar células dendríticas. Bueno. Você é pró-médica também. Já viu quantos slides tem das células dendríticas? Bueno, las células dendríticas también son parte de mi unidad innata, pero las células dendríticas son células presentadoras de antígeno. Esa es su función. Su función es presentar un antígeno.
Ya que ellas son encargadas de presentar un antígeno, ellas también tienen que procesar ese antígeno. Ellas también van a tener que procesar ese antígeno. Entonces yo puedo tener una célula dendrítica. Esta célula dendrítica, ya que ella es una presentadora de un antígeno, va a tener los dos tipos de receptores que vimos la clase pasada, que eran el MHC1 y también ella va a tener el MHC2, el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y complejo mayor de histocompatibilidad 2. Lo que hacen las células dendríticas y para presentar un antígeno, primero ellas tienen que detectar el microorganismo. Si ellas van a detectar el microorganismo y ellas van a detectar cuando el microorganismo viene y se posa en su membrana. Cuando el microorganismo se posa en su membrana a través del transporte en masa, que sería la endocitosis, por ejemplo, ellas van a hacer que ingrese ese antígeno dentro de su medio citosólico, dentro de su medio citoplasmático. ¿Para qué ellas van a hacer que este antígeno ingrese? Para procesar ese antígeno. Es como si fuera que me dan una carga, pero es muy pesada para que yo lleve toda la carga. Entonces yo voy a seleccionar y voy a decir, no, voy a llevar lo más importante, solamente voy a llevar esta parte, voy a procesar, voy a elegir lo que quiero llevar y eso voy a ir a presentar. Eso hace la célula dendrítica. Ella hace que el antígeno ingrese, ella procesa ese antígeno y solamente va a dejar de ese antígeno, ¿qué cosa? Solamente va a dejar una proteína. Esa va a ser una proteína microbiana. ¿Qué puede ser una proteína? De un virus, de una bacteria intra o extracelular. Puede ser de un hongo, de algún microorganismo va a ser esa proteína. Esta proteína que acaba de ser procesada, nosotros más adelante vamos a ver exactamente cómo ocurre ese proceso. Tiene que pasar por el retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, hay un montón otra vez de proteínas que vamos a hablar después. Pero, Ángela me miró así con una cara de entonces, esa proteína va a venir y se va a colocar. Puede colocarse acá o puede colocarse acá. Es como si fuera que unas garras que tiene la célula dendrítica le están llevando y le van a presentar. Toma, acá está. ¿Sí? ¿De qué va a depender si la presentación hace MHC1 o MHC2? Si esta proteína microbiana es un virus, se va a ir con MHC1. Si es una bacteria extracelular o otro tipo de microorganismo, ¿sí?, va a irse con MHC2. También puede venir en MHC1 porque antígeno, chicos, no es solamente microorganismo. Un antígeno también puede ser un cuerpo extraño. Si es un cuerpo extraño que se produjo porque hay un daño a nivel celular y esa célula está dañada por algún agente extraño, por algún virus que le causa un daño, entonces ella va a venir también a MHC1. Todo lo que esté vinculado a intracelular, a que destruye mi célula, va a estar vinculado a MHC1. Todo el resto va a ser MHC2. ¿Por qué esa diferencia?
Porque la célula dendrítica, si es por MHC1, ella a quién va a presentar un antígeno, a quién ella le va a presentar estas proteínas, al linfocito T. Ella le va a presentar esas proteínas antigénicas al linfocito T. ¿Sí? ¿Verdad, Ícaro? ¿Larisa? Bueno, entonces le va a presentar a un linfocito T para activar una inmunidad adaptativa. Si es MHC1, va a activar al linfocito T CD8. MHC1 es microorganismos intracelulares, bacteria intracelular, virus, que es también un microorganismo intracelular, o algún cuerpo extraño que te dañe a nivel intracelular. Porque vamos a tener que, muy bien Cecilia, porque vamos a tener que matar a la célula, por eso se activa CD8, porque CD8 es el citotóxico. Como la célula es la que está dañada, yo tengo que activar una manera de matarle a la célula. Gerar É quando entra inflamação. aquele processo das caspases para uma Sí, célula e apoptose? sí, muy bien, Andresa. Agora aquela aula fez sentido. Ahora que tiene sentido biología. Entonces, en cambio, MHC2 va a estar vinculado con la activación del linfocito T CD4, el cooperador. Es por activación. Para extracelares. Extracelular. ¿Sí? Y entonces él va a estar para CD4. Chicos, eso no significa, siempre hay excepciones en la regla. Cuando hablamos de biología, inmuno no es 2 más 2 es 4. Así como 80, 60 más 40 era 80, no 100. Entonces, hay casos donde se va a ocurrir una presentación cruzada. ¿Qué significa una presentación cruzada? Donde se necesita que una bacteria que es extracelular también sea presentada por MHC1, porque esa bacteria extracelular causa un daño importante en una célula, en un sitio. Entonces, por eso siempre va a depender de la característica de esa bacteria. Entonces, van a haber casos en donde puede ocurrir que también una bacteria extracelular tenga la necesidad de ser presentada por MHC1. ¿Se entiende? ¿Sí? E o inverso? No, lo inverso no. Lo inverso no va a ocurrir. Lo inverso no. Entonces, chicos, cuando es MHC2, entonces yo lo que quiero es CD4, ¿sí? Y acá CD4, ¿sí? Va a darme los dos tipos de respuestas, una respuesta celular y una respuesta humoral, ¿sí? En el caso de la generación de anticuerpos. Por eso es que se van a dar. Y ella puede recibir, las células dendríticas se distribuyen en los tejidos, pueden estar en tejidos linfoides, pueden encontrarse en mucosas, pueden encontrarse en órganos internos. O sea, en todo mi organismo yo voy a encontrar esas células dendríticas, ¿sí? Y acá tenemos los 4 tipos de células dendríticas y cómo se van formando cada una de ellas. ¿Sí? Sí. Yo pensé que era eso. No, cada vez se pone No iba a ser mejor. fácil así. Cada vez se va complicando un poquitito más, vamos subiendo de nivel. Ela não deixa ser fácil assim.
No, es yo, no soy yo, Andresa. Andresa siempre me calumnia. Professora, se é verdade, não é calúnia. Desde el primer semestre me calumnia. Tá marcada. Ela lembra do semestre. ¿Ah? Não, ela tá marcada. Você até lembra do semestre. Então, Claro, porque ella, por ese semestre que estamos juntas, ella soportándome, pobrecita. Ok. ¿Qué pasa? Tenemos 4 tipos de células dendríticas. La primera célula dendrítica que se va a formar y que va a habitar nuestro organismo son las células dendríticas que se forman en el hígado fetal o en el saco vitelino, ¿sí? En los órganos hematopoyéticos a nivel del desarrollo embrionario, ¿sí? Y ya sabemos nosotros que tenemos un precursor de un macrófago fetal. Entonces, ¿qué va a pasar? En el hígado fetal o en el saco vitelino se va a formar un precursor de un macrófago. Ese precursor es el que se va a diferenciar en una célula dendrítica que va a ir a habitar la piel. Y esa célula se llama célula de Langerhans. Entonces ellas son las primeras células dendríticas que van a habitar a mi organismo. ¿Sí? Por eso es que cuando se da el nacimiento, ¿sí? La piel es la que tiene que empezar a hacer la inducción o la tolerancia a antígenos propios, la hacen las células de Langerhans. Ellas van a hacer la inducción de la tolerancia a antígenos propios. Es como si fuera, bueno, una relación, para que entiendan. Normalmente se dice que los perros y gatos se llevan mal, ¿sí? Pero si yo hago que ese perro y ese gato empiecen a convivir desde pequeños, ellos van a ir creciendo juntos y se van a querer. Uno no le va a rechazar al otro, ¿sí? Eso pasa entonces con las células de Langerhans. Las células de Langerhans, como se desarrollan durante el desarrollo embrionario, ella va creciendo a la par de mis antígenos propios, de los demás tejidos. Entonces ella va creando una tolerancia al antígeno propio. Y cuando se da el nacimiento, le va a decir a las demás, no, esto no es malo, creció conmigo, vamos a cuidarle, ¿me entiendes? Las células de Langerhans, entonces no son un tipo de macrófago. Son un tipo de célula dendrítica. No es macrófago. No es macrófago. Las células de Langerhans son células dendríticas. Pero las de Kupffer sí. Las de Kupffer sí son. Las células de Langerhans son células dendríticas. No vienen de los monocitos. Ellos provienen, chicos, todo lo que se produce en el hígado fetal o en el saco vitelino tiene como precursor inicial un macrófago fetal o un monocito fetal. Ese es un precursor. Pero ella se va a diferenciar en una célula dendrítica. Entonces fue Monocito, macrófago y célula dendrítica, que es célula de Langerhans. Este sería su origen de esa manera. La tolerancia al antígeno propio. Porque ela é fases. Ok. Vai evoluindo. Sí. Monócito, macrófago e dendritas. Essa tolerância que alguns nossos células É a dendrita. No precisamente, porque en el desarrollo enfermedad autoinmune está ya un daño a nivel germinal, de la línea germinal, ya no hay producción de algo. Entonces va a depender de si esa enfermedad autoinmune está vinculada a tu inmunidad innata o a tu inmunidad adaptativa. Y si es innata ya ocurrió el
una respuesta. Las células dendríticas son un poco más inmóviles que las normales. Sí, ellas solamente hacen esta función de presentación. A lo están extendidas y lo Ya los macrófagos son más móviles. Bueno, esas serían las primeras. Luego tenemos las que se van a ir formando ya de forma postnatal, ¿sí? Postnatal, que son las células dendríticas, ¿sí? Que son esas células dendríticas que se desarrollan a partir de la médula ósea. En la médula ósea yo tengo una célula troncal hematopoyética o una célula madre hematopoyética. Esa célula madre hematopoyética me va a generar 3 células precursoras diferentes. Una célula precursora común de la célula dendrítica. Entonces yo tengo acá mi médula ósea. Acá está una célula madre hematopoyética. Que esta célula madre hematopoyética me va a generar de vuelta 3 ramas. ¿Sí? Donde yo voy a tener una célula, ¿sí? Que va a ser un precursor común de la célula dendrítica. Entonces yo voy a tener un precursor común. Sería un P común de célula dendrítica. Este precursor común de la célula dendrítica es el que me va a enviar ya al torrente sanguíneo, una célula dendrítica pretradicional o una célula dendrítica preclásica. ¿Sí? La célula madre hematopoyética. Entonces, acá ya va a ser liberado entonces al torrente sanguíneo una célula dendrítica preclásica o pretradicional. ¿Sí? Preclásica o pretradicional. Es lo mismo. ¿Sí? Esta célula dendrítica preclásica o pretradicional va a viajar por el torrente sanguíneo y va a ir a ubicarse a diferentes tipos de tejidos. Cuando ella se va y se ubica en un tejido y durante esto va madurando, se va a diferenciar en 2 tipos de células dendríticas clásicas. Yo voy a tener una célula dendrítica CDC1 y voy a tener una célula dendrítica CDC2. Estas células dendríticas CDC1 y CDC2 son las que ahora tienen la capacidad de comportarse como células presentadoras de antígenos. La CDC1 va a estar vinculado a activar CD8, el poder citotóxico, y CDC2 va a estar vinculado con CD4. ¿Sí? Entonces, CDC1, linfocito T citotóxico, y CDC2, linfocito T cooperador. Luego tenemos otro tipo de célula que se va a llamar un progenitor linfocítico común. Yo voy a tener de acá un progenitor linfocítico común. Este progenitor linfocítico común, su nombre, que ya tiene linfocitos. ¿Cuándo se da el aumento de linfocitos? ¿En qué tipo de infección? Viral. Por eso, que sea su progenitor linfocítico común, me va a derivar ya a la formación de una célula dendrítica que se llama célula dendrítica plasmocitoide. El nombre de ella, célula dendrítica plasmocitoide, me indica el lugar donde ella va a vivir. Ella puede vivir en el torrente sanguíneo porque es plasmocitoide, a través del plasma estar ahí, o también puede estar en
sitios o en órganos como el vaso. ¿Sí? Ella puede estar recirculando en la sangre o puede estar en el vaso. Y esa célula dendrítica plasmocitoide, si tuvo como progenitor un linfocito, ella va a estar vinculada a respuestas virales. Entonces, la célula dendrítica plasmocitoide va a ser activada específicamente para dar respuestas virales, porque ella produce una citoquina que se llama interferón. Y el interferón está vinculado con respuestas víricas. Todo eso es pregunta de examen. Interferón. Entonces, la célula dendrítica plasmocitoide va a habitar Vaso. torrente sanguíneo, vaso, da respuesta viral, genera interferón. Interferón, específicamente interferón tipo 1. ¿Sí? Y él va a dar una respuesta vírica, respuesta viral. Mira. No caso, Interferón tipo 1 es el que va a generar la respuesta. El interferón tipo 1 es una citoquina, ¿sí? O citocina, o quimiosina, como le quieran. Você podia voltar, por favor? Perdi Sí. nas células dendríticas, que vai pela corrente sanguínea, no tecido, elas ficam no tecido, aí se La célula dendrítica plasmocitoide es una célula dendrítica que puede habitar el plasma. Entonces ella puede estar en el torrente sanguíneo o en el vaso principalmente. Principalmente, ella también yo la puedo encontrar en otros órganos, pero principalmente ella va a estar en torrente sanguíneo y en vaso. ¿Para qué? Para que ella ya pueda reconocer previamente un virus, porque el virus lo que quiere hacer es invadir mi célula y ocuparse de mi maquinaria replicativa. Entonces ella puede reconocer el virus, genera un interferón tipo 1 y ese interferón tipo 1 me da una respuesta viral. ¿Sí? Ella da la producción. Y luego tenemos, por último, a la célula dendrítica derivada de monocitos. Así como teníamos las células de Langerhans, que también derivaron, ¿sí?, en su momento, un macrófago, tenemos a las células dendríticas derivadas de monocitos. Esses são os nomes delas mesmas, célula, precursora, Sí, Los tipos de células dendríticas de Langerhans, y esas tres que están mostrando también son Esta, la célula dendrítica clásica, la célula dendrítica plasmocitoide y ahora la célula dendrítica derivada de monocito. Esse pós-natal. La célula dendrítica derivada de monocito tuvo un precursor que va a ser un precursor de monocitos. ¿Sí? Y ese precursor de monocitos, en este caso, va a generar una célula dendrítica derivada de monocitos. Entonces yo voy a tener un precursor de monocitos, ¿sí? Y ella va a enviar al torrente sanguíneo, una célula, un monocito, acá va a enviar un monocito, y este monocito se va a poder diferenciar en una célula dendrítica derivada de monocito. ¿Sí? Entonces ella va a ir y va a ser una célula dendrítica derivada de monocito. Então, o próprio monocito ele pode virar essa célula ou ele vai virar um macrófago? Isso vai depender do... Va a depender de cuál sea el estímulo que le haya hecho madurar. El monocito puede convertirse en varias cosas. Él es un precursor, un progenitor. ¿Sí? En este caso
El caso de ella es la liberación de citocinas principalmente. Ella va a liberar, va a expresar varias citocinas para generar algún tipo de respuesta. ¿Sí? Pero ella tiene varias citocinas. No le puedo ni decir la cantidad que hay. Nosotros no vamos a aprender todas. Solamente vamos a aprender 3. Vamos 21. Então, se for viral, necessariamente é o plasmocito. Plasmocito. Aí, Ok. se for qualquer outra, é o monocito. Sí. ¿Qué digo? Va a tener intervalo. Acá habla otra vez de cada una. ¿Sí? En este caso tenemos a las células dendríticas clásicas, cómo se originaron, que ya capturan antígenos, CDC2 vinculado al linfocito TCD4 y CD8, que puede hacer también esa presentación cruzada que yo les decía está vinculado con CDC1. Eso ya es repaso. Acá tenemos funciones de las células dendríticas plasmocitoides. Ya lo que les mencioné, ellas producen interferón tipo 1, capturan microorganismos, ellas se encargan de transportar al vaso y presentar a linfocitos T. Su maduración es exclusiva a la médula ósea y se localiza principalmente en sangre, pero también lo puedo ver en otros órganos linfáticos. Y ella está vinculada entonces con una respuesta viral. Y acá están las células dendríticas derivadas de monocitos, que ellas expresan principalmente estas 3 quimiosinas, que son CD11C, CD11B y CCR2. ¿Sí? Y luego tenemos las células de Langerhans, que se originan en el hígado fetal o en el saco vitelino. Ellas producen gránulos de Birbeck. ¿Sí? Y eso no es que me va a generar una infección cutánea presente todo el tiempo, sino que su función es inducir tolerancia a antígenos propios, como ya les mencioné, y la diferencia de la presentación antigénica que hacen las células de Langerhans con las demás células dendríticas que vimos es que ellas solamente presentan linfocitos de CD4. Las células de Langerhans no van a activar células citotóxicas, y justamente porque ellas, su característica es ayudar a inducir más bien una tolerancia a antígenos. Para que CD4. O que são esses grânulos de Birbeck? Não entendi. Y ellos son liberados, así como se liberan vitamina o como se libera. Ok, acá está todo lo que les dije. Aí ele pode En gerar esta essas tabla. duas respostas. Esas 2 respuestas. Chicos, de este cuadro, tienen que saber principales citocinas producidas y las principales funciones. ¿Sí? Y como ven, como les dije, las células derivadas de monocitos menciona que hay varias citocinas, ¿sí? Que van a ser producidas. En el caso de las células de Langerhans no, ¿sí? Ellas más bien están vinculadas entonces con esa inducción a la tolerancia de antígenos. Y como ya saben, las células plasmocitoides son las que me van a generar interferón tipo Viral. O que é IR? Viral. interleucina. Y L es interleucina. Acá tenemos 3 clases de linfocitos B. Tenemos linfocitos B foliculares, linfocitos B de la zona marginal y linfocitos B1. Los 3 tipos de linfocitos B están vinculados a una inmunidad tumoral y claramente con la generación de anticuerpos, con la producción de anticuerpos. Lo que le va a diferenciar a cada uno de ellos es la cantidad de producción que van a tener. ¿Sí? Los foliculares son los que mayor producción van a tener, tanto en sangre como en ganglio linfático y como en vaso. La de la zona marginal el segundo, y los linfocitos B1 ya son muy escasos y solamente tienen una pequeña producción a nivel de la sangre. ¿Sí? Si en biología
Usted ya quiere irse de la clase. Me va a ver otra vez, porque no se preocupe. Tem Inmuno 2? Inmunoclínica. Ah, tá. Pero le voy a dejar descansar un año y después recién lo vamos a ver. Un año van a descansar. Después lo vamos a ver. Van a descansar un año de vida y después lo encontramos. Por enquanto eu me contento com 10 minutos. Ah, Por enquanto eu me contento com 10 minutos. con 10 minutos de descanso. Já estou feliz. É que vai Bueno, chicos, dejamos entonces el linfocito para la próxima clase.